el día de hoy ya partimos, entonces damos la partida, como decimos en el reclamo, del Hola, programa para hoy. Buenas tardes, ¿cómo buenas estás? tardes, hola Javier, hola a todos los que se van a ir uniendo a este programa, la sección de todos los miércoles de Yo Inmigrante en Teleradio Mundial. Gracias por este espacio. Eh, y bueno, hacer un pequeño resumen Sí, ¿cómo no? de lo que hemos estado viendo todos los miércoles, estos pasados miércoles. Okay. Vamos entonces a recapitular de lo que hemos hecho todos estos miércoles Sí, para que les esté claro de lo que estamos haciendo acá. claro, ¿Vale? porque nuestra sección es para inmigrantes que quieren emprender en España. Hola José Miguel o Juan Miguel, J. Miguel, J. Sí. Gracias Sí, por... básicamente es para cualquiera que quiera emprender. Aplica muchas veces, digamos que esto aplica casi en todos lados, pero lo estamos Ya, haciendo pero con las lo estamos especificaciones de porque España. estamos en España, entonces lo hacemos para España. Vale, Ya luego cada persona pues lo puede ir adaptando a su país, a su origen. correcto. Tanto si es inmigrante o si es habitual. Ujú. Ya, vamos a saludar a JM. Vale. Bueno, entonces en el programa hicimos como los 8 pilares, los 8 pasos, así a rasgos principales que tiene que tener en cuenta cualquier emprendedor que va a montar su negocio, ¿no? Habíamos hablado de la autonomía, cuáles son mis capacidades, cuál es mi posición a la hora de emprender, cuáles son Sí, ese fue el programa virtudes. 1. Exactamente. Ahorita estamos en la paso 2, que es el nicho de negocio, que lo hemos dividido en 2 programas porque es extenso. Y hoy estamos en la segunda parte. La semana pasada comenzamos con la selección del nicho. Hola Igor, por aquí ya también se están uniendo. Bienvenido todos los miércoles. Z de Amorín también. Gracias por unirse. Pueden darle a los corazones para que las otras personas vean el directo y entonces también se conecten con nosotros. Okay. Bueno, la semana pasada comenzábamos con la selección del nicho de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio que nosotros queremos montar, en este caso en España, ¿no? Habíamos estado hablando que para eso era muy importante hacer un estudio de mercado, conocer el mercado, para poder tomar decisiones sólidas, decisiones conociendo nuestro potencial. Con fundamento, pues. Exactamente, ¿no? Entonces habíamos hablado de las bondades o de las ventajas de tener ese estudio de mercado, como por ejemplo conocer y seleccionar el nicho, reducir los riesgos al emprender, conocer el potencial del mercado, vale. Las principales competidores cuáles eran y sobre todo cuál era nuestra oportunidad para poder diferenciarnos de esos competidores, ¿no? Okay. Entonces poder así como al principio tener nuestros rasgos, ¿no? Nos van a hacer destacar en ese apartado en el que nosotros vamos a trabajar. También habíamos hablado que el estudio de mercado nos iba a permitir conocer a los tipos de clientes, la segmentación. Hola Dave Ramírez, vamos a ir saludando también por aquí. Carol Champel también se unió. Hola a todos, muchas gracias. Nos pueden ir diciendo desde dónde se están conectando y así pues también tenemos una idea de desde qué ciudad estamos. Y también pueden preguntar también. Sí, por favor. Las dudas que tengan. Ok, entonces hoy comentar. Hoy vamos a arrancar entonces con herramientas. Claro, porque la semana pasada fue como que quedó como un poquito teórico, hoy lo vamos a aterrizar. Muchas veces el estudio de mercado todos sabemos que es bastante costoso y lleva tiempo. Entonces, si nosotros estamos como con dudas del sector en el que yo quiero emprender, vamos a un estudio de mercado, pero tampoco sabemos decirle a la persona, al técnico, a la agencia, quien lo vaya a hacer, cuáles son los términos en que nosotros queremos, ¿no? Para que el estudio de mercado sea lo más concreto, lo más detallado posible. Entonces, bueno, nosotros podemos hacer, digamos que un trabajo previo, nuestro propio estudio de mercado para abaratar costos, para ganar tiempo y para tener una noción muchísimo más clara, como más panorámica, y si al final vamos a contratar un estudio de mercado técnico, pues ya ir como que con bastante ganado, ¿no?
porque ya va a ir exactamente a donde nosotros queremos que llegue, a donde nosotros queremos que vea cuáles son nuestras posibilidades, no comenzar tan digamos que tan en blanco, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a dividir, vamos a hablar primero de fuentes secundarias. Cuando yo digo fuentes secundarias, ¿qué nos referimos? Son todas aquellas informaciones que están disponibles y que son incluso gratuitas, muchas de ellas, y que nosotros lo tenemos a la mano y no nos damos cuenta. Por ejemplo, todo lo que son las estadísticas oficiales. Aquí, por ejemplo, funciona muy bien el INE y cualquier institución, los ministerios, tienen sus páginas web, sacan los informes, sacan las memorias, sacan muchos artículos o PDFs que tienen información que es sectorizada puede ser por actividad económica o, por ejemplo, hace poco salió un informe sobre redes sociales, como las últimas tendencias. Entonces, toda esa información a nosotros nos puede ir dando pistas para ir leyendo, para poder ir aclarando nuestras dudas también, poder ver que hay caminos, todas esas posibilidades, ¿no? También nos sirven todo lo que son las redes sociales, los foros temáticos. Mira, ve qué buena idea, por lo menos allí nos estamos viendo los dos. Vamos a ver si aquí también podemos hacer esto. Es que seguimos teniendo problemas para compartir la pantalla, pero no importa. Aquí no se puede. No importa. Después yo haga esto. No importa. No, Déjalo así. De todas maneras, continuemos allí. Ok. Sí. Entonces, estamos viendo las estadísticas oficiales a efectos de tener referencias. ¿Por qué son fuentes secundarias? Porque las han producido otros, las han publicado otros. Que pueden ser entes públicos, pueden ser entes privados, y no las hemos producido nosotros. Pero nos sirven porque nos van a aclarar, nos van a dar información muy valiosa y muy relevante. También hay gremios empresariales que sacan sus informes anuales, ¿no? Entonces, eso nos puede ser muchísimo. Gracias por su corazoncito. Sí. Y a las personas que se unen, ¿cómo están? Si nos pueden decir dónde están, nos encantaría saberlo. Igor está en Leganés, aquí en Madrid, en Hasta Madrid. Sí. Bueno, entonces, cuando nosotros hemos tomado en cuenta todas estas fuentes, es un proceso de investigación que nos va a llevar un poquito de tiempo, pero nos va a hacer ganar en mucho, porque nos va a informar y nos va a mantener a nosotros como que preparados a la hora de, por ejemplo, hacer una entrevista, hacer un focus, que son las otras herramientas para investigar nuestro mercado, nuestro nicho. Pues ya nosotros tenemos digamos que estamos respaldados por información sólida de estos organismos públicos o privados, ¿no? Entonces es un trabajo de investigación que nosotros tenemos que hacer, tanto si hacemos un estudio de mercado a una empresa o si al final no lo hacemos. ¿Qué es importante allí? Si nosotros tenemos estadísticas oficiales, informes de tendencia, periódicos, revistas, todo esto, lo ideal sería hacer lo que se llama la triangulación en la investigación. Es decir, ¿qué me dijeron las estadísticas oficiales sobre el sector, por ejemplo, o sobre el sector, qué sé yo, patinetes, estos automáticos, ahora que están tan de moda? ¿Qué me han dicho las revistas? ¿Qué me han dicho los foros? ¿De qué se la gente está en las informaciones? Por ejemplo, el OCU de la de usuarios, porque ellos tienen claro, y por ejemplo, yo estaba viendo para comprar un coche, y el OCU tiene una estadística bien interesante de la marca, pero de los consumidores. Eso te va a dar muchísimo. Y tú dices, bueno. O los informes, por ejemplo, cuando hay ferias de coches, de estos coches nuevos del próximo año, cuáles son los que más se venden, cuáles los que menos, todos los datos sobre el consumo de gasolina o de gasoil, todo esto. Son informaciones con las que tú puedes ir tomando en cuenta y hacerte tu propio archivo, hacerte tu propio documento, ¿no? Donde vas a ir como que con tus conclusiones. Oye, y a la vez anotar
bastantes preguntas que tú quieras que más adelante se solucionen. Entonces, y sobre todo en las redes sociales, cuando hay un evento, seguir los hashtags, por ejemplo, hay un problema con una gran marca que a nosotros nos interesa porque es más o menos del sector. La verdad que sí, los hashtags son muy útiles. ¿Cómo que los consumidores o los usuarios de esa marca? ¿Qué le están diciendo? Y en Facebook, los grupos de Perú, claro, en España, es que hay, digamos que hay muchas fuentes de nuestro nicho, de hacia dónde nosotros queremos dirigirnos. Y, o de las páginas web, o de las redes sociales, por donde se están moviendo nuestros posibles clientes, y los compradores. Y bueno, eso digamos que es un trabajo obligado que tenemos que hacer, sí o sí, siempre. Sí, bueno, obviamente tenemos que buscar información porque queremos hacer a dónde nos queremos dirigir, ¿no? Ajá. Y las necesidades que queremos satisfacer. Exactamente. Obviamente si son demandadas o no, porque a mí me puede parecer que algo es extraordinario, pero resulta que cuando veo el mercado me consigo que no le interesa a nadie. Sí. O sea, me interesa a mí y más nada. Exactamente. Entonces, eso obviamente es determinante. O por ejemplo, el observar cuántas veces en un punto, un comercio, una cafetería, ese punto, ese local siempre está cambiando, año a año, cambia de dueño. Oye, algo para allí, ¿no? Y eso a lo mejor te lo puede dar la información, no sé si municipal, si bueno, es que aquí en Madrid, por ejemplo, en España se dice barrio, a lo que es como que la urbanización, el distrito, la zona esta de lo que es tu vecindad, ¿no? Y bueno, es información que a nosotros nos va a ser muy útil. Okay. Bueno. ¿Hacemos el primer corte? Vale, vamos entonces a un primer corte en la radio. En la próxima y seguimos con entrevistas, redes sociales y encuestas. Y vemos la parte de entrevistas y encuestas al volver, ¿correcto? Bueno, ya regresamos. Vamos a ponerle un poquito de música ambiente aquí. No, pero bajita. Para poder nosotros hablar. Gracias. Hola, Dey Ramírez, Igor. Yo creo que ahora ¿Cómo sí estás? ¿Cómo están ustedes? Gracias por unirse con nosotros. Estamos en nuestro programa de Yo Inmigrante, la sección Emprendimiento Digital, y hoy estamos con el tema de herramientas para la exploración del negocio, ¿no? Sí, del mercado para nuestro nicho de negocio. ¿Okay? De verdad que muchas gracias por estar todos los miércoles aquí. Y bueno, estamos en un espacio ahorita en la radio y vamos a continuar con ustedes en redes sociales. Sí, bájale un poquito. Vamos a bajarle un poquito, Bruno. Bueno, hagamos lo siguiente. Me pongo yo unos audífonos. Este es un programa que es para ustedes. Un programa en el que, digamos que los protagonistas, todos los consejos que nosotros estamos dando, es para que ustedes le saquen el máximo provecho. Y por supuesto, para ser muy importante, todos los comentarios, todas incluso las anécdotas, si han intentado emprender aquí en España o donde estén, ¿no? Si están en otro país, cuáles son las trabas, qué cosas son más fáciles, en dónde se bloquean, si son más que todo requisitos. ¿Y cuáles son los canales por los cuales te pueden enviar esas solicitudes? Exacto. Bueno, en nuestro Instagram, tanto el mío como el tuyo. Okay. Sí. Mi Instagram también tiene acceso a mi correo electrónico y a mi WhatsApp también si quieren aclarar alguna duda, ¿no? Sí, igualmente tenemos a disposición de todas las personas que nos siguen las señales del programa, que son obviamente el Instagram tiene su mensaje directo y también tenemos el WhatsApp que es el más 642 40 20 59, repito, WhatsApp más 642 40 20 59 y el correo del programa que es yoinmigranteglobal@gmail.com o @gmail.com. ¿Okay? Por ahí también pueden contactarnos, enviar preguntas, lo que ustedes deseen. Vamos un momentico a abrir el WhatsApp. Así es. Vamos a... Bueno, bienvenido Laura Ferrera, hola, secretarias virtuales también, hola, encantadas de verlas por aquí, y del móvil de los contactos
Macabebe y Ser. La semana que viene, para seguir con ella, vamos a hablar del cliente ideal. Así que si tienen preguntas, nos las pueden enviar tanto por mensaje como o en el post donde yo haré luego el resumen de lo que he visto y eso pues nos ayuda sobre todo a poder dar respuestas a los problemas que ustedes tienen en sus emprendimientos como inmigrantes. Sí. Bueno. ¿Ya terminó la publicidad? No, estamos apenas a 20 segundos para poder entrar otra vez al aire y continuar entonces por la transmisión. ¿Okay? Hola, ¿cómo estás? Gracias por unirte. Iris Celeste López, muchas gracias. Seguimos buscando soluciones al poder compartir la pantalla y tener un solo móvil. Eso sería lo ideal. Pero cuando lo intentamos aquí en este espacio tan pequeño. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Yo Inmigrante. Continuamos entonces en nuestra sección de emprendimiento digital con nuestra amiga Francis García. Vamos al siguiente punto, Francis. Sí. Bueno, habíamos visto las fuentes secundarias como una primera información que nos va a acercar a lo que nosotros necesitamos sobre nuestro nicho, las primeras grandes dudas, las primeras grandes preguntas, el poder hacernos hipótesis, oye, ¿qué pasaría si yo invierto en calzados para damas en Madrid, pero de una especialidad que me pueda, no sé, con algo que me pueda diferenciar de tantas zapaterías y de tantas marcas? Pues hay que informar. ¿Cuál es tu diferencia? ¿Cómo te diferencias de la competencia? Exacto. A lo mejor no es el tipo de calzado, a lo mejor es la manera como lo haces llegar, puede ser cómo la lo atiendes. Exacto. O sea, hay muchísimas alternativas y eso te lo va a dar esta primera información global que hicimos. Ahora vamos con otra herramienta que son los estudios cualitativos. ¿Por qué cualitativos? Porque tiene que ver más con el tú a tú, con la persona, para conocer los comportamientos, pero hablando con las personas de manera directa. Yo les voy a traer tres digamos que son como que los más usuales en investigación cualitativa. La observación, que puede ser participante o no participante. Por ejemplo, cuando se llama etnografía, los antropólogos, tú vas, por ejemplo, en un parque y vas observando los puntos de cómo las personas, cómo entran o cómo salen, en el metro, cuáles son las horas punta, en fin, todas estas cosas que van a permitir observar también en digital. Por ejemplo, observar el comportamiento en un foro, la gente cómo contesta, cómo responde, qué dice, cómo se queja, cuáles son sus problemas, observar y tomar nota. No participante porque tú no estás participando. Participante sería cuando tú, por ejemplo, si es en un foro, lanzas una pregunta y ves cómo la gente, o haces un comentario y ves cómo la gente reacciona, la gente dice, y de alguna manera vas como encauzando un poco la acción. O cuando estás observando en offline, se puso en pausa el vídeo. Bueno, ya volvió. Cuando estás observando en offline, en un parque, en una plaza, en una calle, pues de alguna manera, a lo mejor tienes un cartel, tienes una pancarta, estás vestido de alguna manera, o estás dando muestras del producto y vas observando con las reacciones de las personas. Esa sería una primera manera. Luego, otra, los focus groups o los grupos de eso, donde tú escoges entre 6 personas, no más de 10, nunca más de 10, con las cuales vas a interactuar, les vas a hacer preguntas, vas a poder, por ejemplo, mostrarles un producto, mostrarles una idea y dejar que sean ellos los que hablen, los que debatan, los que comenten, los que pregunten. Claro. En la medida de lo posible, tus preguntas tienen que ser muy pocas, muy buenas, muy correctas. ¿Tú tienes que actuar más bien como un coach? No, en el sentido,
Tú no puedes encauzarlos tanto, a ti te interesa sacar la mayor información de ellos Pero posible. tienes que de alguna manera promover que te den esa información. Claro, por tienes supuesto, que tener algún tipo de diálogo. pero no puedes estar interviniendo mucho, porque entonces se cuando el moderador, digamos así, interviene o hace muchísimas preguntas, o tú me estás hablando y te interrumpo, y corto el discurso de la persona, corto sus ideas, corto sus ejemplos. Entonces, cuando es un focus group, lo ideal es que sean ellos los que estén hablando y que tú más bien estés como al margen, como tras bastidores. Por supuesto, tienes que dirigirlo, tienes que haberles explicado el para qué están allí reunidos. Tienes que, si es un producto, pues hacerle alguna pequeña explicación. Pero el focus group también hay algún tipo de test que se hace encerrado. O sea, por ejemplo, yo convoco a un número de personas para entrevistarlos sobre un tema determinado, ¿no? Claro. Estamos hablando de la herramienta como tal. Los usos que tú le des a la herramienta son muchísimos. Nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, utilizamos los focus group para estudiar, por ejemplo, los motivos que llevaban a los estudiantes a abandonar sus estudios, incluso estando ya en los últimos años de la carrera. Pero también tienes focus group para cosas antropológicas, para cosas psicológicas. No, bueno, focus group para todo. Entonces, digamos que la herramienta en este caso para utilizarla para el estudio de mercado, pues tiene sus bondades y tiene esas ventajas que tú puedes llegar a ubicar en un lugar a 8, 7 personas que podrían llegar a tener las características de tu posible cliente, y entonces ya de una vez vas a saber qué es lo que les gusta, qué no les gusta, qué les interesa, cuáles son sus problemas. ¿Me explico? Entonces es información muy rica lo que te van a dar. Tú sabes que te voy a comentar algo, algo que de repente no venga muy al caso, bueno, quizás sí, que es que yo vi una serie que sacaban por televisión. Para que te vean. Yo vi una serie que salía por... Era televisión brasileña, era televisión brasileña, y la serie se llamaba O Negocio, El Negocio, ¿no? Y lo curioso del asunto es que es una serie que se basa en cómo hacer una marca, muy importante, cómo aplicar el marketing con un tabú dentro de la sociedad, ¿no? Porque era a la prostitución. Y la serie, verdad que era muy interesante porque al final supuestamente se convirtió en una marca y todos los capítulos tenían un principio de marketing, ¿no? Pues la voy a y bueno, es un tema de prostitución, pero la verdad es que la verdad es que tiene escenas muy crudas y todo, pero lo que hay que decir es que de verdad, porque en un capítulo y en ese focus group pensaba que estaba haciendo publicidad de la serie. No, en uno de los capítulos hicieron un focus group, pero el focus group salió mal. ¿Por qué? Porque no habían metido dentro del focus group, como era un tema tabú sobre el que querían entrevistar, preguntar las opiniones de la gente, todos los hombres se cohibieron. Entonces hicieron una segunda fase, otro focus group, donde el dueño de la publicidad fue el último en llegar y se metió, y entonces él rompió el frío, la pena pues sobre el tema tabú. Entonces todo el grupo se abrió y explicó y sí dio exacto, ¿no? Pero el tema es bien, esa la vi yo por a ver, es como estas son pildoritas, todo el tema del focus group, si quieres voltear un poquito para el tema de cómo elegir a las personas que van a ir al focus group tiene también tiene su proceso de selección. Claro, de eso hablaremos un poquito al final. Luego, hemos hablado de la observación, hemos hablado de los focus group y vamos a hablar de las entrevistas. Las entrevistas también son muy potentes, de hecho son las que a mí más me encantan. Yo tengo muchos años haciendo entrevistas de investigación y las que digamos que me muevo más como pez en el agua, porque es la posibilidad de preguntarle a la persona que responda y que vaya desarrollando su discurso, que vaya dando sus ejemplos, que hable sobre sus problemas, sobre sus quejas, y eso al final te da una información tan rica que no la puedes conseguir en ningún otro instrumento tipo encuesta, tipo focus group,
conducta, que es algo mucho más personalizado. En este Vamos caso al lío. En este caso de negocios, obviamente una entrevista, si tú vas a hacer un sector como que muy, digamos que más popular, más genérico, más tal, pues no tiene sentido, porque la entrevista puede Hola ser Jesús, costosa. gracias por conectarte. La entrevista puede ser Isabel, costosa. gracias por conectarte. Puede ser costosa. En cambio, una entrevista, si tu producto, por ejemplo, o tu servicio es de alto costo o algo de lujo, pues a lo mejor tienes a las personas indicadas, unas 10, unas 15, unas 20, dependiendo, que tú no las vas a poner juntas de cierta condición, que no las vas a poner juntas en un grupo, tampoco les vas a mandar una encuesta. Entonces las quieres entrevistar y quieres tener esa cercanía con ellos. Entonces pues allí la entrevista puede funcionar bastante bien. Vale. ¿Okay? También sirve, por ejemplo, para probar un producto, una idea, en fin, un poco así en general. Si ustedes han tenido experiencias con entrevistas o con tanto si las han hecho o si han participado, pues oye, me encantaría que las compartieran aquí o en el post posterior en el que vamos a hacer el resumen de todo lo que visto en el día de hoy, en esta tarde. Vamos ahora a hablar de las encuestas, que son como que las más populares, las más genéricas, las más fáciles de hacer. Fáciles de hacer entre comillas. ¿Por qué? Ahora mismo nosotros tenemos... No es tan fácil de hacer. Claro. Pero digamos que si lo trabajas bien, si te lo curras, puedes llegar a hacer una buena encuesta con unas 10 y lanzarlas, porque ahora hay muchas plataformas gratuitas. Google tiene, en fin, muchos formularios. Bueno, Google tiene su... Sí. Entonces, digamos que es bastante accesible, le puedes llegar a muchísimas personas, aprovechar esa herramienta como para tener una información cercana y verás lo más y rápidamente, ¿no? Tiene su quiz de cómo hacer una buena encuesta. Puedes hacerla con preguntas cerradas, puedes hacerla con preguntas semiabiertas, de selección simple o lo que sea, o hacer un mixto. En algunas cosas, pues preguntas muy cerraditas, pues solamente te pueden contestar sí, no, o en una escala del 0 al 10, del 0 al 5, en fin, tú haces tus preguntas, o preguntas semiabiertas donde les das un chance, unas características para que respondan. ¿Cómo estás? Eso puede ser tanto online como offline, luego hablaremos de ello. También tenemos las mediciones de audiencia, las mediciones de tráfico, las mediciones de hashtag. Ahora hay muchas plataformas que nos permiten hacer seguimiento en qué radios, en qué días, en qué lugares, también datos sociodemográficos. Eso también nos permite nuestro estudio del emprendimiento en el que nosotros queramos meternos, ¿no? Okay. Y también las comunidades online tipo foros, tipo digamos las que ya están formadas, o redes sociales las que ya están formadas, y que tú de alguna manera vas a estar midiendo. Por ejemplo, yo hice un estudio en un foro, en este caso era de un periódico del país, y yo veía las interacciones de ciertas personas, un número más o menos de unas 15 personas, veía quién en los grados, ¿no? Quién se comunicaba con quién, si le pasaba los datos a otro, un tercer, un cuarto contacto, y eso lo hacía con una bueno, las aplicaciones te dan todo su seguimiento. Un software que se llama Usinet, que es gratuito y es de muy fácil manejo, con lo cual que una persona pues si quiere... Es como el MailChimp de email marketing, que te dice qué pasó con el email, si fue leído, reenviado. Claro, pero le estás haciendo seguimiento es a lo que tú enviaste, ¿no? En este caso, Lucinet lo que te va a ayudar es a ver las interacciones entre usuarios, cómo se relacionan entre ellos. Si son relaciones, no tienes nada que ver tú la interrelación, sino estás viendo la relación. Tú solo estás observando y él te da gráficos, te da métricas, porque estamos hablando en este caso ya de los cuantitativos, las estadísticas o cuestionarios, que son lo que son números, lo que es medir cantidades. Exactamente, ¿no?
plataformas en las que nosotros podemos hacer encuestas. Por ejemplo, están los formularios de Google, está el SurveyMonkey, están las Question Pro, y digamos que estas son gratuitas. También tienen versión de pago. Te van a dar muchísimas más posibilidades de información, de métricas, te vas a poder profundizar muchísimo más, pero bueno, un buen formulario Google, tenemos que hacer cuestionarios que no tengan muchísimas preguntas y que sean muy fáciles de leer y muy fáciles de responder, porque lo que nos interesa es que las personas rellenen el formulario, y si en la primera, la segunda, la tercera pregunta los aburrimos o le estamos preguntando muchísimas cosas que realmente digamos que no son tan relevantes para los que van a marchar y no van a responder todo el formulario. Entonces, muy importante hacer un muy buen formulario, muy buenas preguntas, y por lo menos intentar garantizar que lo respondan todo. ¿Okay? Para las entrevistas o los focus group también tenemos herramientas, tenemos Note, tenemos el Skype, tenemos el Zoom, tenemos el mismo WhatsApp, una videollamada en WhatsApp permite ver a la otra persona pero no es para tu estudio de mercado. Claro, tienes que enfocarlo en este caso para lo que tú vas a querer hacer tu emprendimiento. Claro, que te presenta entrevistas. Claro, entonces digamos que son gratuitas, están accesibles, y es que las usamos normalmente hasta para saludar a los que están en nuestro país, que están en Venezuela. O sea, que están muy familiarizados con esas herramientas, pues entonces vamos a aprovecharlas para sacar partido para nuestro emprendimiento. Nosotros tenemos web. Si ya nosotros tenemos web, pues también, si tenemos web, tenemos el Google Analytics, y allí nosotros podemos sacar información muy valiosa sobre la gente que entra a nuestra web. Sus datos sociodemográficos, el tipo de dispositivo, los países, las horas, o sea, esos son datos que también ya nos van a dar mucha información. Y nuestras redes sociales también tienen sus propias métricas, con lo cual ya lo tenemos ganado, lo tenemos allí, hay que aprovecharlo al máximo. Okay. Vamos a hacer un corte y publicidad. Bueno, vamos a de vuelta con la última parte del programa en tu radio. Hola, Carlos. Hola, gracias a todos los que están conectados. Ahorita acabamos de hacer una pausa para entrar a cumplir compromisos de la radio y regresamos a la última parte del programa de emprendimiento digital y con las herramientas para poder de alguna manera valorar tanto cualitativa como cuantitativamente nuestro proyecto de emprendimiento, ¿correcto? Eso lo haremos para la mayor información, sí señor. Sí. Aquí tenemos a nuestra experta que lo han defendido. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios? ¿Cómo ¿tienen experiencia que han hecho alguna entrevista o quisiera? Son desde dónde están conectados, eso es que sí, para nosotros es sumamente importante saber si están aquí en España, si nos están escuchando desde otros países. Hola Dayana Latú. Bueno, el otro día nos estaban preguntando si era exclusiva de radio. No, es, digamos que Teleradio Mundial, si es verdad que tiene un enfoque hasta la diáspora, pero que es a las
6 de la mañana en España, como también en cualquier otro país que se quieran conectar en esta hora por teleradiomundial.net. Desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar a través de www.teleradiomundial.net, sí, la emisora de la diáspora venezolana acá en Madrid, España. Y vamos a salir al aire en breves instantes, apenas un minuto, regresamos al aire. ¿Qué? Da los datos de contacto. Los datos de contacto del programa, obviamente nuestro Instagram, por los mensajes directos, también nuestro WhatsApp más 34 642 40 20 59, por donde nos pueden consultar, y también nos pueden escribir a yoinmigranteglobal@gmail.com. Hoy estamos acá. Estamos dándole consejos. Bueno, yo no, la experta. Yo solamente aquí me hago acompañar por la experta. ¿Ok? Regresamos al aire en unos 20 segundos, ya estamos de vuelta. La próxima semana vamos a ver el cliente ideal. Así que ya pueden ir apuntando todas sus preguntas, todo lo que quieran saber, y nosotros le podemos traer la respuesta o darles ejemplos o casos de éxito. Digital para la marca. Y continuamos entonces aquí con Francis, que nos va a seguir explicando los procedimientos, lo que es el herramientas, ¿verdad? Bueno, ya hemos hablado de algunas herramientas, la verdad es que han sido como que píldoras, o sea, ya solamente para entrevistas podríamos hacer un programa exclusivo, o para encuestas, o para el focus group. Bueno, evidentemente esto es un programa de orientación. Cualquier cosa que se quiera profundizar, para eso precisamente estás tú a través de tu Instagram, claro, y yo también. Estas son solo pinceladas para tener una idea general de todo. Ahora, independientemente de cuál decidamos nosotros, hay un proceso, un diseño de la investigación, de nuestro estudio de mercado. Lo primero que tenemos que tener claro es nuestro problema. ¿Cuál es? Yo quiero emprender en tal sector. Mi problema es que no sé en España, en Madrid, en mi ciudad, cómo está funcionando, qué posibilidades tengo, cuál es el potencial de crecimiento de aquí a 3 años, a 5 años, 10 años. En fin, tener muy claro y muy definido mi problema de investigación. Para eso me he apoyado en la información que yo ya manejo, tanto como emprendedora, por aquello del autoconocimiento, los ejercicios que hicimos hace 2 semanas, la información que tengo de mi web, de mis redes sociales, más o menos lo que yo ya manejo como emprendedora en este sector, ¿no? O potencial emprendedora en este sector. Ahí tenemos la información secundaria que ya vimos en el primer bloque de este programa, haciendo uso de los informes, de estadísticas oficiales, tendencias en X área, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y vamos ahora a hacer lo que es nuestros propios datos con las herramientas que nosotros decidamos. Para eso tenemos que diseñar la información. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con entrevistas, lo voy a hacer con el focus group, lo voy a hacer con encuestas. A lo mejor hago primero una entrevista más grande. Un piloto para después ir a otro mayor. Exactamente. O primero el focus group y luego entonces lanzo la encuesta. En fin, todo eso lo vas a especificar, lo vas a detallar en tu diseño de investigación. ¿Dónde lo vas a hacer? ¿En qué ciudad? ¿Lo vas a hacer vía online? ¿Lo vas a hacer vía offline? ¿Cuándo lo vas a hacer? Pero sobre todo el para qué, tener bien claro cuáles son tus objetivos. Toda esta información, toda esta inversión de tiempo, de dinero, porque algo aquí, tiene que tener un sentido, un para qué. No como saco roto, como decimos nosotros, ¿no? Tienes que estar muy bien. Ya tienes que saber a dónde quieres ir. Claro. O sea, lo primero que tienes que definir es a dónde quieres llegar. Claro, pero también me refiero, si por ejemplo es una entrevista y haces tu guión de preguntas
unas primeras 3 para el tema, unas otras preguntas te van a solucionar 3 grandes dudas. Es tu objetivo de esa entrevista, ¿no? Eso lo tienes que tener muy claro. No es hacer preguntas. No, bueno, es que esas preguntas tienen que llevarte al destino que tú quieres lograr. Claro, precisamente. Y igual con la encuesta, ¿no? Luego hay todo un tema de cómo si es una encuesta, cómo vas a hacer la muestra, cuál va a ser tu universo, si es un focus group o la entrevista, cuáles van a ser los candidatos, cuáles son las características que van a tener esos candidatos. Cuando digo candidatos también hablo de candidatas, por supuesto. No, aquí lo de arroba. Sí. Candida@. Sí. A nivel de edad, a nivel de estudios, en fin, de todas estas cosas, todos estos datos sociodemográficos que te van a ayudar a tener una información, digamos, de lo más relevante para tu nicho de mercado. Okay. Y luego, incluso aquí en este diseño de investigación tienes que apuntar lo que son los incentivos. ¿Qué vas a hacer para que estos candidatos vayan al focus group o vayan a tu entrevista o te respondan la encuesta? Oye, pues entonces tienes que tener claro si va a ser un incentivo económico, un bono regalo de compra, o si va a ser un curso virtual, un curso online, un ebook o algo. Todo eso tiene que estar muy bien plasmado en tu diseño de la investigación. ¿Okay? Seguimos. Luego es muy importante hacer lo que nosotros llamamos el pretest, como una validación de la fiabilidad y de la validez de ese instrumento. ¿Cómo haces esto? Si tienes una encuesta cuestionario, pues pásaselo primero a unas 5 o 10 personas que sean de tu confianza, que también tengan más o menos las características de ese posible consumidor, de esa posible persona que luego quieres que llene la encuesta, pero para que tú puedas ver si tu pregunta si lo estás haciendo online, que luego las respuestas cuando se vuelquen en el Excel no te traiga problemas. Cuando si le dan, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que tú contestas, le das a Enter y te pasa a la otra, te pone la información en la otra fila como que si fuera otro caso. Y yo tuve que corregir muchísimos cuestionarios por eso, y me di cuenta fue en los pretest, en las validaciones, o por ejemplo problemas con las ñes, problemas con los que si ponen se llama pretest, digamos que nosotros en investigación lo llamamos así. Y si es una entrevista, pues igual, hacerlo 2, 3, 4 para ver si las personas con el guión preestablecido, si están entendiendo las preguntas y si realmente te están dando la información hacia donde tú quieres ir, y no que entienden otra cosa, están dando información pues que no es relevante para ti, que más bien te va a confundir más. Entonces, esa validación es sumamente importante. ¿Ok? Vale. Luego, viene en este proceso, ya has validado, ya tienes todo corregido, le has pedido a personas que estén en el formulario, que lo contesten, por ejemplo, tanto en móvil o en diferentes navegadores, porque tú no sabes si se va a conectar a hacerte el test, la encuesta online, no sabes si se va a conectar con un Android, con un iPhone, o tienes que tener multiplataforma. Tú tienes que pedirle a las personas que se conecten desde diferentes dispositivos y desde diferentes navegadores. Esa es otra también sumamente importante. Si vas a grabar, por favor, una vez me pasó que se me acabaron las pilas en plena entrevista. Menos mal que tenía baterías de extras y pude parar un momento la entrevista y volverla a hacer. Claro. Pero tengo una amiga, tuvimos un caso que perdió toda la entrevista porque se le paró la grabadora. O cuántas veces a nosotros, incluso en estos lives, se nos olvida darle al guardar o al grabar. O sea, son muchísimos detalles que tenemos que estar pendientes para no perder los datos que ya nosotros hemos recopilado. Y esa es justamente la fase, digamos que viene ahora de recopilación de datos. Tú te vas a dar tu tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que tú hayas puesto en tu diseño de la investigación. ¿Cuánto tiempo vas a utilizar para pasar las encuestas, para dejar que las personas
respondan para hacer recordatorios, para hacer anuncios, invitaciones, no sé qué, todas estas cosas. Todo es la Tú tienes que definir un recopilación. espacio de tiempo en el que vas a ejecutar esa acción. Exactamente. Punto. El espacio de tiempo si son entrevistas. Bueno, me voy a dar 2 semanas a hacer las entrevistas. Luego chequeo cómo está la información que me están dando. A lo mejor hago algún cambio en el guión para enfocar más a lo que yo quiero. Oye, me están respondiendo muy bien 6 preguntas y estoy llenando muy bien los primeros 2 objetivos, pero el último objetivo como que está un poco otra pregunta, una 10ª pregunta, para más información de eso. En fin, allí es la experiencia que tiene el investigador, ¿no? Luego pasamos a otra fase, a la siguiente, cuando ya has recopilado toda la información, ya tienes todos tus cuestionarios, ya tienes todas tus entrevistas, hay algunos cuestionarios que vas a tener que descartar porque a lo mejor no lo rellenaron todo o porque muchas veces pasa que tú mandas enter y se envía 2 veces, entonces tienes el mismo cuestionario respondido 2 veces, entonces eso tienes que estar muy atento y eliminar uno de los 2. O cuando te responden cosas que no tienen nada que ver, porque hay gente que también es un poquito ociosa en estas cosas, siempre sucede. Entonces, me parece divertido hacerte perder el tiempo. Bueno, acá a veces pasa. Entonces, pues, tú tienes que primero, antes de ponerte a analizar todos los datos que has recopilado, pues tienes que limpiar un poco ya lo que has recogido. Y ya cuando tengas todo limpito, que estos son los casos que voy a estudiar, que voy a analizar, pues ponerte a ello. Y de allí, pues, sacar tus conclusiones y por supuesto tomar las decisiones sobre tu emprendimiento y poder decir, oye, yo con esto que he recopilado, que ya tengo, me voy a lanzar, yo creo que es suficiente. O si todavía tienes un poco de duda, pues entonces a lo mejor pues sí ya contratas un estudio de mercado con una agencia especializada, pero ya vas a ir al grano porque le vas a dar bastantes pistas de lo que ya tú sabes y de lo que necesitas a nivel de información, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? Sé que estoy hablando muy rápido, sé que esto también es un poquito técnico, pero bueno. Bueno, pero es que desde el punto de vista, o sea, nada de esto te lo vas a aprender tú por un live. Esto es básicamente una invitación para que la persona que necesite ayuda, pues la solicite, ¿no? Exacto. Es la idea. Algunos consejitos. ¿Se puso la pantalla negra? Normal. Ah, vale. La pantalla negra digo de donde aparecen las canciones de la publicidad y todas estas cosas. Todo lo que es el operativo de la parte radio. operativa. Vale. Algunos consejitos a nivel de las preguntas que se hacen. ¿Cuántas veces ustedes lo observan cuando ven una encuesta que les hacen preguntas que prácticamente ya los están invitando a decir siempre sí? Porque son preguntas sesgadas, son preguntas que no están muy bien formuladas. Son encuestas que quieren tener un resultado determinado. Exactamente. Así como las encuestas políticas que quieren dar ganador a un candidato determinado. Claro. Entonces, a lo mejor, para otro tipo de situaciones, vale. Pero para este tipo, lo que a ti te interesa es tener la mayor información relevante para tu emprendimiento, porque tú vas a hacer una inversión de tiempo, de dinero, de ilusión, de dejar de estar con tu familia, o sea, es tu negocio, es la conciencia correcta para poder tomar las decisiones que tienes que tomar. Entonces, procura no hacer preguntas sesgadas, procura no hacer preguntas que sean de estas de acariciarte el ego, de oye, qué bonito, sí, me gusta esta marca, sí, me gusta este producto, sí, me gusta, y que no vaya más allá. Intenta hacer preguntas que más bien desvelen lo que no les gusta, que desvelen o que te digan lo que cambiaría, sus sugerencias, o qué problema de ellos no. ¿Por qué lo que no les gusta y no lo que les gusta? Eso me llama la atención, porque quiero saber qué te gusta, no lo que no te gusta. Ya, pero lo que te gusta, si ya se lo estás preguntando, porque no, ya tú sabes que le va a gustar. A ti te tiene que decir que no te gusta, no le gusta, para poder tú tomar decisiones. Para tener como que un panorama mucho mayor. Ya. Porque tú eres el que necesitas llegar a conocer a esa persona como que si lo hubieras parido.
No aspiro tanto. Pero bueno, pero para poder enamorarlo, para poder enganchar, para poder Básicamente hay que hacer conocer lo más profundamente posible a tu eventual cliente para satisfacer su necesidad y enamorarlo. Claro. Eso me parece más al tema del enamoramiento, del Bueno, cortejo. es marketing al fin y al cabo. Del cortejo. Entonces, Es que tenemos que cortejar a nuestros clientes. entonces, ay, tú me gustas, ay, sí, yo ya, y ya. Entonces, No. como que Hay se que corta cortejar la a los, cosa, ¿no? hay que cortejar a los clientes entonces. ¿Y los invitamos Bueno, para el cine o qué? Sí. En cuanto a preguntas, en la medida de lo posible no preguntar los por qué, porque entonces cada persona va a comenzar a contarte su historia personal que tampoco importa tanto. Pregúntalo cómo le gusta tomarse el café, cómo le gusta el zapato, cómo le gusta que funcione su móvil, cómo le gusta el coche, ¿A ti no te ha pasado que tú le preguntas a la gente algo y resulta que la persona no sabe qué le gusta, o no sabe cómo le gusta? También. Ella te dice, oye, la verdad que no lo he pensado. Sí. O de esas personas, bueno, a mí me ha pasado, dice, ¿qué te gusta tal cosa? Y yo, no lo había pensado nunca. Claro, pero entonces allí es donde tú tienes que estar y poder hacerle preguntas para que esa persona te dé las respuestas que tú quieras. Entonces, evitar también las preguntas negativas. Siempre es mejor hacer preguntas que sean en positivo, porque lo positivo siempre llama a la acción, motiva a la persona. Entonces te va a poder responder muchas más cosas. ¿Cómo llegarle a los candidatos o a esas personas? Unos consejitos así muy rapiditos, pues utilizando anuncios, ya sea si tienes web, pues en tu web o en tus redes sociales, o pagar publicidad, vamos a hacer tal encuesta, vamos a hacer tal focus group, en fin, algo muy bien segmentado para que no te vaya tampoco mucha gente que no sea del perfil que estás buscando, o hacer una campaña de mails, si tienes suscriptores, y tener una base de datos de mucha calidad para que les pueda llegar entonces tu campaña, ¿no? de tus preguntas, de tu estudio de mercado, en pequeñito. Bueno, muy bien, Francis. Pero tengo que comentarte algo, ¿sabes? El tiempo, como siempre, es tirano y hemos llegado a la parte final del programa. Ya tengo que despedirnos. Se me hizo corto. Bueno, eso porque ya le vas cogiendo el gusto. Sí, la verdad es que recuerdo hace 3-4 semanas cómo estaba yo de nerviosa. Eso es porque ya le vas cogiendo el gusto, entonces sientes que el tiempo pasa más rápido. La semana que viene vamos con cliente ideal. Así que... Bueno, entonces, perfecto. Me encanta ese tema. Ya sabes. La semana que viene, entonces, amigos, vamos entonces el próximo miércoles en nuestra sección en nuestro programa Yo Inmigrante, en la sección de emprendimiento digital. Vamos entonces a empezar con la búsqueda de nuestro cliente ideal, por supuesto con nuestra experta Francis García. Despídete, Francis. Muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias a todos los que van a ver esto después. Gracias también a todos los que hacen preguntas, que los mandan en privado, porque, yo también entiendo que a veces hay preguntas que son como que más... Bueno, para eso le damos los puntos de contacto. Exactamente, nuestra cuenta. El resumen del post lo voy a sacar esta misma noche o mañana más tardar. Para los que no han podido ver el programa en completo, si está conectando ahorita, pues no se preocupen que este live va a quedar disponible. Igualmente, 24 horas más. De todas maneras, el programa de radio va a estar en diferido nuevamente a la 1 de la mañana, hora de España, 7 de la noche de Caracas, ¿no? Sí. Ok. Y además estamos preparando una sorpresita para rescatar todos los programas anteriores para que los puedan tener todos juntos. Bueno, Dios mediante, pronto tendremos ese material listo. Sí. Bueno, gracias, que Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. ¿Ok? Chao. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Y en la radio, bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias por